Amigos, qué gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta ocasión tenemos para nuestra querida audiencia del canal de YouTube de Diario El Heraldo la presencia del economista y también concejal Diego Proaño, el expresidente de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, Seguridad y Convivencia Ciudadana del GAD Municipalidad de Ambato. Con él vamos a tratar algunos puntos importantes relacionados al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, así también como el Plan de Uso y Gestión de Suelo, conocido como PUGS, porque ya se ha dado algunos avances en esas temáticas en vista de la insistencia de la colectividad. Está, digamos, analizado en primera y naturalmente los ediles lo están analizando algunos puntos importantes para ver si después se lo aprueba en segunda. Bienvenido a la audiencia de Diario El Heraldo. Economista, coméntenos un poquito en qué etapa se encuentra este tema de la actualización del PDOT y del PUGS, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema crecimiento vertical. ¿A qué se refiere? Bueno, saludo cordial, gracias la invitación, Estela. Y en realidad estamos haciendo el proceso, o más bien dicho, se está haciendo el proceso de actualización del PDOT 2050, que está vigente, y el Plan de Uso y Gestión de Suelos, el PUGS 2033. Esos planes, esos dos instrumentos están vigentes. Claro, han tenido las diferentes problemáticas que hemos venido viendo ya en aplicación, y cuando entra una nueva autoridad, de acuerdo al COTAD, que es el Código de Organización y Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, dice que cuando una nueva autoridad ingresa, tiene un año desde el ingreso para actualizar estos instrumentos, o cuando se cambia de gobierno. Claro, se cambió de gobierno, ahora tenemos el nuevo régimen de Daniel Noboa y también tenemos el gobierno de la ciudad de Ambato. Por lo tanto, por los dos aspectos se debe actualizar ese plan de uso y gestión de suelos y ese plan de ordenamiento territorial. Y hay puntos muy importantes sobre este tema de la actualización, como por ejemplo el crecimiento vertical, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del PUGS, porque habían ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Ya, a ver, primero el PDOT, el plan, porque primero es el PDOT y es el paraguas para cubrirle al PUGS, así es el orden. El PDOT tiene dos componentes, el uno que es el desarrollo de la ciudad, de la localidad, y el otro que es el ordenamiento territorial. Lamentablemente en los últimos años las autoridades de turno han venido solamente tomando en consideración la segunda parte, el ordenamiento territorial. Entonces se preocupan de las calles, de las avenidas, de la construcción, de lo que usted dice del crecimiento vertical, horizontal, de los retiros y todo eso, del CUS, del COS y todo eso. Pero no lo han tomado en cuenta el desarrollo, porque es plan de desarrollo y ordenamiento territorial. ¿En qué consistiría ese plan de desarrollo de acuerdo a la visión de ustedes? Entonces, el desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, no el desarrollo de que se saque otra avenida más por acá, o se construya por acá un hospital, o se haga por acá un centro de retención vehicular, no, sino que con esas obras, con esa inversión municipal, genere desarrollo a esas nuevas zonas y la ciudad empiece a crecer a esos sectores, que haga que haya más empleo, que haya menos pobreza, que baje la inflación, que haya más movilidad y que se vaya uniendo cada vez más, acercándose a la parte urbana marginal y rural con lo urbano, con el casco urbano. Ese realmente es el desarrollo para que... Pero ¿y cómo lograrlo? Porque, por ejemplo, el sector de la construcción ha dado también sus puntos de vista y dicen realmente tenemos ahorita un poco de manos atadas porque no sabemos si continuar las obras, no continuarlas. Entonces, ¿cómo impulsar ese desarrollo? Ya, a ver, esa parte más bien yo recomiendo que para los constructores esperemos, ya va a salir, estamos a pocas semanas, a 2 semanas de salir ya aprobado el PDOT y el PUGS. Y con ese nuevo instrumento, con esas reformas, con esa actualización, a lo mejor ya puedan llevar adelante algunas cosas que con el actual no está permitido. ¿Y cuáles son? Usted preguntaba cuáles son las cosas más relevantes de esto. Es primero el tema de la dimensión de los terrenos, de la partición de la tierra. Entonces, este rato en el área rural está a 600 metros mínimo y se plantea que sean 500. Pero aquí hay una situación, si bien se hace más pequeño, se va a fraccionar más una provincia que es tan pequeñita, que tiene puro minifundios. Sin embargo, de eso también hay el riesgo de que solamente se da el costo el coeficiente de uso del suelo es solamente el 10%. Entonces, a ver, en el sector rural se puede partir en 500 metros, pero solo se puede utilizar el 10%, o sea, solo se puede construir 50 metros. Entonces, como que no tiene consistencia. Y lo otro, ¿cuál es el otro riesgo? En el sector urbano, marginal y rural, que mientras más le vayamos achicando al uso de suelo, en cambio viene otro problema de mediano y largo plazo,
la seguridad alimentaria, porque recuerden que son terrenos agrícolas. Entonces, si le partimos a un terreno agrícola para darles de herencia a los hijos, seguramente van a construir y se va a acabar la parte agrícola. ¿Y cómo queda la soberanía y la seguridad alimentaria para nuestros hijos, nuestros nietos? Pero también se habla del tema de lotización en cabeceras parroquiales, sobre todo más o menos hasta unos 200 metros. Todavía se va a reducir aún más, inclusive. Exactamente, es más pequeño. Y ahí viene otro problema. Acabo de mencionarles el tema de la posibilidad de tener dificultades a mediano y largo plazo de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, porque los terrenos van a dejar de ser agrícolas y van a dejar de producir. Lo otro, en la parte urbana, el ejemplo tan sencillo es, a ver, en una casa habita una familia normal, común, una casa unifamiliar, en la de al lado otra casa unifamiliar. ¿Qué hace una constructora? Adquiere las dos propiedades unifamiliares, voy a poner números muy redondos, 5 personas habitan en la una, 5 en la otra, total en las dos casas 10 personas, para levantar un edificio de 12 pisos, que sería lo permitido con el pago del coeficiente oneroso de uso de suelo, a partir del 9º piso. ¿Cuántas personas van a vivir en un edificio de 12 pisos? Irán a vivir, si quieren, unas 120 personas. De lo que vivían 10, ahora en ese mismo espacio van a vivir 120 personas. Hay agua potable para 120 personas, hay alcantarillado para 120 personas, hay vialidad para 120 personas, hay todos los servicios básicos, tanto de los gobiernos cantonales como del gobierno nacional para atender a eso. Entonces, ahí corremos el riesgo de que no se dé los servicios básicos y que haya hacinamiento en la ciudad de Ambato, que es una ciudad pequeñita. Ambato, en el casco urbano, tiene 42 kilómetros apenas. Mire, ciudades como Pelileo, como Baños, el casco urbano tiene más extensión territorial, aunque no tenga más habitantes. Y tenemos 6 plataformas, entonces en Ambato es carísima la tierra porque no es extensa como otras localidades como Riobamba o como Ciudad de la Costa. Pero sin embargo, por ejemplo, la gente está esperando de que realmente se le ayude de alguna manera, porque esto es como un círculo, ¿no? Por un lado, en realidad, Ambato es muy pequeño, por otro lado, se está pidiendo que inclusive se permita ya el tema de los 12 pisos, que se permita, por ejemplo, esto de las nuevas centralidades, hacia dónde está creciendo nuestra ciudad y todo el asunto. Entonces, es como un círculo. ¿Cómo lograr llegar a un punto de equilibrio? Porque en realidad los servicios básicos están complicados. Hay sectores en Ambato que no tienen agua. ¿No? En este momento claro, mismo. No tienen agua. Entonces, y sigue extendiéndose a Ambato. Ambato le está pasando lo mismo que a Quito. Ya no puede extenderse, digamos, en un sentido, se está extendiendo en otros. Se están conectando con otros cantones inclusive. ¿Cómo lograr un punto de equilibrio? Sí, y efectivamente se debe lograr un punto de equilibrio para que no pase como Quito o como Guayaquil o como Cuenca, que cuando hay un paro o alguna situación en la ciudad se queda desabastecida. O sea, no se puede autosostener de los bienes y productos agrícolas que ellos tienen, porque ya prácticamente la mancha urbana ha crecido tanto que ya no hay espacios agrícolas para abastecer a la localidad y tienen que traer de otras localidades. Se cierran las carreteras y empieza a haber el desabastecimiento. El tema vivienda es una necesidad urgente en Ambato, no podemos desconocer eso, y estamos viendo que las empresas, naturalmente, los consorcios y otras personas que también se unen con capitales, están buscando justamente terrenos, si es en el centro mucho mejor, y si no, pues naturalmente en las diferentes parroquias que están aledañas al centro de Ambato. Por supuesto, o sea, el punto de equilibrio que yo le veo es, a ver, ha habido dificultades con el actual PDOT y el PUCS, con los actuales. Hay muchas dificultades, o sea, hay inconsistencias, como que una familia pudo en su terreno construir, le permitieron, pasando una casa también lo pueden hacer, y el del medio ya no le permite el PUCS hacer, o sea, ese tipo de inconsistencias hay. Hay que analizar bien el tema del retiro de las quebradas. Puede ser que a lo mejor por una cuestión política se ofrece, pero después miren lo que está pasando en Quito, en la parte del sector del bosque, de la Gasca y de las casas, y algunas ocasiones. Por eso, por permitir solamente de acuerdo a la longitud y a la pendiente que se haya en retiros pequeños, que a lo mejor técnicamente no es adecuado, pero lo hacen porque es de manera política. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Soberanía alimentaria, que el sector de la construcción tenga también su posibilidad de invertir en la ciudad de Ambato, que crezca la ciudad, que sea una ciudad moderna realmente, Ambato, pero también que haya los servicios básicos, y que también los sectores productivos crezca la economía de Ambato adecuadamente, no un sector y el otro sector se quede pobre. Hablemos un poquito acerca de las centralidades, porque hay ciertos sectores que están tipificados como unas centralidades. Por ejemplo, uno de ellos es el mercado mayorista, el municipio sur, el sector de la Universidad Católica, el Indoamérica. Un poquito conversemos sobre ese tema. ¿Qué le entendemos por centralidades y por qué? La intencionalidad del PDOT es justamente hacer una inversión pública del presupuesto municipal
de obra pública más o menos importante de inversión para que la ciudad empiece a crecer hacia allá y los servicios empiecen a irse hacia esos sectores para descentralizar lo que teníamos en el casco urbano. Esa es un poco la idea de la centralidad. Entonces se construyó, por ejemplo, el mercado mayorista para que la ciudad vaya creciendo para allá. Efectivamente así se ha dado, pero ya llegó un punto en donde ya ha crecido tanto que se debe buscar otros mecanismos de centralidad en otro lado. El tema del terminal terrestre sur, se construyó el terminal terrestre sur, pero lamentablemente no va a la ciudad hacia allá. Entonces eso pasa justamente porque se hace solamente el tema paisajístico, pero no se piensa en el desarrollo, que es lo que decía, que están divorciados las dos partes. Entonces las centralidades buscan eso, hacer obra, hacer inversión, y la ciudad vaya creciendo con los mismos servicios que tienen las otras dependencias centrales de la ciudad de Ambato, que lo que tiene Ficoa, que lo que tiene Miraflores, lo que tiene La Merced, también tenga los barrios urbanos marginales y rurales. ¿Qué significaría dentro de todo este análisis también de ustedes el tema de la compatibilidad con el uso del suelo? A ver, esa parte sí es muy delicada, porque esos son los problemas que se han dado, por ejemplo, en Ficoa, en la Avenida Los Guaitambos, y lo mismo en el sector de la Universidad Técnica de Ambato en Huachi, porque hay que tener un mix. Por ejemplo, es residencial o fue residencial, tiene que seguir siendo, pero también ya la modernidad, la dinámica de la ciudad le ha hecho comercial. Entonces hay que buscar un punto medio para que funcionen las dos cosas, que sea residencial, se respete la parte residencial, se dé el uso del suelo, la compatibilidad del suelo para residencial desde cierto límite, pero también se permita que haya comercial, porque al fin y al cabo la ciudad es comercial, pues Ambato es una ciudad comercial, no podemos negarnos a eso, y el comercio trae empleo, trae sueldos, trae consumo, trae un poco de situación de riega económica, y entonces hay que buscar una alternativa que sin irrumpir en la parte comercial se respete también la parte residencial. Ahora, ustedes tienen, me imagino, un tiempo para ir analizando estos y otros temas, porque si ya está aprobado, se ha analizado, digamos, en primera y se busca que esta situación tenga un nuevo norte en segunda. ¿En qué tiempo ustedes se han puesto como meta como para darle respuesta a estos temas? A ver, los tiempos no nos hemos puesto, sino es ya prácticamente una camisa de fuerza legal. La primera, cuando se conoció en primera, antes de conocer en primera se generó una comisión especial. La verdad, no sé por qué se hizo la comisión especial, si hay. Dentro de las comisiones permanentes hay dos comisiones, la de uso de suelos y la de ordenamiento territorial, que era lo lógico solamente hacer una comisión conjunta de las dos y punto. Pero se decidió hacer una tercera comisión de manera política, la comisión especial que está tratando, y se le dio plazo hasta el 4 de mayo. Ya fenecen estos días. Ellos deben presentar ya su informe después de haber socializado, hecho las mejoras. Yo mismo he pasado por escrito como 21 observaciones para que quede detallado y se pueda ser considerado. Y de ahí, desde el 4 de mayo que presenten hasta el 14 de mayo, tenemos 10 días del Consejo para aprobar, porque recuerde que el 14 de mayo justamente se cumple el primer año de gestión que tiene la autoridad municipal, y el COTA dice que tendrá un año para estar aprobado en segunda y definitiva. ¿Qué sucedería si al llegar el tiempo no se aprueba? Bueno, ahí sí incumpliría el Consejo Municipal, ni siquiera solo la autoridad, sino el Consejo Municipal, y habría que ver qué implicaciones tiene en asignación presupuestaria, porque eso está atado al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Secretaría Nacional de Planificación, para asignarnos los presupuestos. Recuerde que ahí viene el POA, el PAC, los presupuestos del PDIOT, el PUX, todo es una cadena que si de una de esas se corta, ya no se deja de dar. No sé qué va a pensar el gobierno central por el modelo de equidad, seguirle haciendo asignaciones al municipio, si va a decir, si ustedes no tienen un PUC y un PDIOT, ¿cómo siguen pidiendo recursos? Entonces, ese es el riesgo que se corre si no se aprueba. Ahora, Ambato también tiene sus bellezas, ¿no es cierto?, como el tema del casco central, pero también tenemos igualmente problemas con ese diseño, digamos, original de la ciudad. ¿Cómo ir, digamos, hacia un desarrollo cuando Ambato realmente tiene calles muy pequeñitas en el centro? Efectivamente, y por eso mismo es que hay que tomar en consideración muy en cuenta el PUX, para saber cómo se da el uso del suelo, cómo se dan las dimensiones de los terrenos, para qué se autoriza la ocupación de suelo. O sea, no puede ser, a lo mejor todo el mundo quisiera tener en el casco central de pronto restaurantes, pero ya no da, el parqueadero no da para restaurantes, o de pronto la movilidad de las calles ya no dan para aquella situación, o hacerlo residencial. Entonces ahí está realmente la mano de los técnicos,
en saber hacia dónde debe crecer la ciudad, hacia dónde va la parte comercial, la parte agrícola, la parte industrial y la construcción de la obra para vivienda. Ahora, hay una situación que también es preocupante, por ejemplo, el tema de cuando, digamos, quieren hacer las construcciones, todo eso, y se está orientando, digamos, al desarrollo, como usted bien lo ha mencionado, sobre el tema de los retiros. Porque por un lado se dice construya, por otro lado se dice los retiros. ¿En qué circunstancias retiros más prolongados acá? ¿En qué circunstancias retiros menos prolongados por allá? Ya, hay los ejes comerciales, ¿no? Está claramente identificado las avenidas que son denominadas ejes comerciales. Esos deben tener retiros de 5 metros. Por ejemplo, la avenida Los Guaitambos, en Ficoa, la avenida Atahualpa, la avenida Víctor Hugo, para ponerle algunos ejemplos, que son ejes comerciales de Ambato. Esos 5 metros. En el resto de la ciudad hasta mínimo 3 metros frontal y 3 metros posterior, y si es que es adosado, 3 metros al un lado que no es adosado. Esas son realmente las dimensiones. Y el 60% que es el coeficiente de ocupación de suelo, el COS. Es decir, por ejemplo, un terreno de una familia que tiene 400 metros, entonces hasta el 60% de los 400 metros, respetando esos retiros, podría construir. Es decir, hasta 240 metros, que sería el 60% de 400. Ese es un poco, más o menos, para que la gente tenga una idea de cómo podría ocupar el suelo. Entonces, hay que conjugar para que no haya mucha polución, para que no haya una ocupación de uso del suelo demasiado amplia y no haya los servicios que al mismo municipio le va a rebotar después, porque va a tener que invertir más en agua potable, más en alcantarillado, mejorar el sistema de vialidad, el tráfico vehicular. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso usted bien lo decía, hay que buscar un punto medio para no causar todos estos inconvenientes. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente, amigos, es un tema que nos da para mucho más, pero lamentablemente el tiempo también es un poco corto, y sin embargo nosotros le haremos el respectivo seguimiento a esta situación, porque realmente es de interés de todos los ambateños. Bueno, estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Le agradecemos, economista, y será hasta una próxima.